Ok, pues bienvenidos al Café de Ciencias Biológicas. Mi nombre es Coral. Soy una estudiante de universidad en el Departamento de Ingeniería en UMass Amherst y esta noche voy a ser la moderadora de este café. Para brindarle un poco de información sobre nuestro grupo, el Café de Ciencias Biológicas fue establecido desde el 2011 y es organizado por estudiantes de maestría y doctorado de la Universidad de UMass Amherst. Cada mes, el café invita a expertos a compartir y discutir su investigación. Queremos tomar esta oportunidad para agradecer a los financiadores del café, el Programa de Organismo y Biología Evolutiva, el Senado de Estudiantes Graduados, la Oficina del Estudiante Graduado de UMass, Fundación de Ciencia Nacional y nuestros generosos donantes de UMass. Suscríbanse a nuestra lista de correo electrónico y manténganse pendientes de nuestros próximos cafés. Ahora estamos proveyendo cafés híbridos para beneficiar a nuestros espectadores en línea y en persona. Además, estamos tratando de hacer nuestros eventos más accesibles, incluyendo subtítulos y eventos en otros idiomas. Si tienen algunas ideas de cómo hacer nuestros eventos más accesibles, por favor, déjenoslo saber. El café que estamos presentando esta noche es en colaboración con SATNAS, una organización inclusiva dedicada a promover el progreso de chicanos, hispanos e indígenas nativoamericanos a obtener una carrera en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas. Hoy tengo el placer de presentar a la doctora Ana Caicedo. La doctora Caicedo se graduó en biología en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Luego obtuvo su doctorado en la Universidad de Washington en St. Louis y completó un postdoctorado en la Universidad de Carolina del Norte. Desde el 2006, la doctora Caicedo es profesora en el Departamento de Biología en UMass Amherst. Hoy la tenemos como invitada de nuestro café y ella nos va a hablar un poco sobre su proyecto de investigación, el cual se enfoca en la evolución de las plantas maleza. ¿Qué es una maleza y de dónde vienen? Pues primero que todo, gracias Coral por esa introducción. Esta es una pregunta muy buena y es más complicada de lo que parece. Una maleza es básicamente una planta que está creciendo donde no queremos que crezca. Y yo creo que la mayor parte de la gente está familiarizada con las malezas que ocurren en nuestros jardines. Entonces hay una planta ahí en nuestro jardín, no la queremos, la llamamos una maleza. Pero esa es una definición un poco subjetiva, porque puede que haya una planta que me guste a mí y yo la quiera ahí, pero no te guste a ti. Entonces, ¿la llamamos una maleza o no la llamamos una maleza? Yo trabajo más que todo con malezas agrícolas y ahí sí podemos tener una definición que es menos subjetiva. Entonces, en un campo agrícola donde alguien ha sembrado un cultivo, cualquier cultivo, si tenemos una mata, una planta que no fue sembrada y que está creciendo allí, esa es la que llamamos una maleza agrícola. Ok. Háblenos un poco más de la domesticación y cómo se relaciona con las plantas malezas. Ok, pues a ver si pensamos de nuevo en un ambiente agrícola. Hay tres tipos de plantas que son importantes en un contexto agrícola. Y tengo unas diapositivas para compartir, a ver si las puedo ver. ¿Yo puedo controlar cuándo se mueve la diapositiva? Sí, esa es la que quiero. Esa es la que quiero, esa está bien. Sí, okay. Está perfecta, sí, gracias. Bueno, en esta diapositiva les estoy mostrando que hay estos tres tipos de plantas de los cuales quiero hablar. Están las plantas silvestres, que son plantas que crecen en un ambiente silvestre y algunas de estas plantas, nosotros los humanos las hemos cogido y las hemos domesticado para crear nuestros cultivos. Están los cultivos domesticados, las plantas que nosotros crecemos a propósito, los humanos, para usarlas. Y están las malezas agrícolas, que son las que están invadiendo estos campos cultivados. La relación entre estas plantas, estos tres tipos de plantas puede ser bastante fluido. Entonces, pensando en las malezas agrícolas, estas pueden evolucionar de las plantas silvestres, pueden también originarse a partir de las plantas cultivadas y pueden originarse también cuando hay un cruce entre plantas silvestres y cultivadas.
tú me preguntaste pues sobre la domesticación. Y pues te puedo hablar ahora un poco más sobre eso. Las plantas domesticadas son las plantas que nosotros los humanos hemos transformado de alguna manera para que sean útiles para nosotros. Entonces nosotros hemos cogido plantas silvestres, hemos aplicado lo que llamamos selección artificial para crear unas plantas que tengan características que sean útiles para nosotros. Por ejemplo, plantas con frutas más grandes, o plantas con frutas más dulces, o plantas que produzcan más semillas. Todo esto lo hemos hecho mediante la domesticación. Y las plantas malezas son plantas que no hemos transformado así, pero vienen y invaden a esas plantas que nosotros creamos mediante la domesticación. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva la domesticación? Esa es una buena pregunta. A ver, los humanos empezamos a domesticar plantas hace más o menos 10,000, 12,000 años, es lo que creemos. Y es un proceso largo y es un proceso continuo. Entonces, aún hoy en día, las plantas que hemos domesticado las seguimos transformando. Okay. ¿Existe competencia entre las malezas y los cultivos y cómo afecta esto a la productividad agrícola? Sí existe competencia. Ese es el gran problema que presentan las malezas para los humanos. Tengo otra diapositiva que me gustaría compartir. La siguiente. Okay. Sí, entonces esta diapositiva me parece que ilustra un poco cuáles son los problemas que presentan las las malezas en el campo agrícola. Entonces, te dije que nosotros empezamos a domesticar plantas hace 10,000, 12,000 años más o menos. Y en el momento que hicimos eso, creamos un ambiente nuevo, este ambiente agrícola. Y entonces otras plantas han empezado a aprovecharse de este ambiente y empezaron a aprovecharse inmediatamente. Estas plantas, que son las que llamamos las malezas, llevan evolucionando con la agricultura 10,000, 12,000 años. Y sabemos esto porque cuando encontramos restos arqueológicos de lugares donde gente han cultivado plantas, encontramos también restos arqueológicos de malezas. Entonces, estas malezas nos han estado molestando a los humanos durante mucho tiempo, y lo que hacen es que se meten en los cultivos y compiten con los cultivos, compiten por agua, compiten por los nutrientes que hay en el suelo, compiten por luz, básicamente están compitiendo por todos los recursos que necesita el cultivo. Y esto es malo para el cultivo. El cultivo entonces produce menos, rinde menos. Entonces las malezas lo que hacen es causar una pérdida de productividad agrícola. Y esto tiene muchas consecuencias. Las malezas son una de las principales causas de pérdidas agrícolas a nivel mundial cada año. Y al tener pérdidas agrícolas, lo que estamos haciendo es perdiendo comida que podrían usar muchos humanos. Porque hay estas pérdidas, los humanos entonces tienen que dedicar más terrenos a la agricultura para compensar todo lo que se está perdiendo. Y al tener que hacer esto, quiere decir que más y más, una proporción más y más grande de la tierra la estamos dedicando a la agricultura, y no podemos entonces usarla para conservar ambientes naturales. Entonces, en últimas, las malezas llevan a una degradación ambiental. Mencionó que ustedes estudian la evolución de las malezas. ¿Cómo podemos estudiar la evolución de ellas? Perdón, ¿cómo podemos qué? ¿Cómo podemos estudiar la evolución de ellas, de las malezas? ¿Cómo podemos estudiar la evolución de las malezas? Hay varias maneras que podemos estudiar la evolución de las malezas. En mi laboratorio usamos más que todo herramientas genéticas. Básicamente tratamos de entender cómo han cambiado las malezas a través del tiempo, pero mirando la genética de las malezas. ¿Qué es genética? ¿Qué es genética? Buena pregunta. La genética es básicamente el estudio de cómo se heredan las características de los seres vivos. Entonces, todos los seres vivos tienen tienen un material genético que llamamos ADN.
ADN es una cadena de nucleótidos que tiene las instrucciones de cómo armar un ser vivo, de cuáles son las características que va a tener un ser vivo. Entonces la genética estudia cómo el ADN y cómo estas características se pasan de los seres vivos a la siguiente generación. ¿Qué nos puede decir el ADN de las malezas? ¿Qué nos puede decir el ADN de las malezas? Estudiando el ADN de las malezas, podemos tratar de descubrir quiénes son los parientes más cercanos de las malezas. Podemos así tratar de deducir de dónde han evolucionado las malezas, cuáles son los ancestros de las malezas. Estudiando el ADN de las malezas, también podemos tratar de identificar cuáles son los genes que controlan características que hacen que las malezas sean tan exitosas en los campos agrícolas, que hacen que se adapten también a los campos agrícolas. Otro término que entendería que debemos definir sería ¿qué es un gen? ¿Qué es un gen? Un gen es, a ver, si tenemos el ADN en los seres vivos, ese ADN está hecho de cadenas de nucleótidos y son unas cadenas muy largas que todo eso junto, todos esos nucleótidos que están adentro de una célula, en un ser vivo, lo llamamos el genoma. Un gen es un pedacito de esa cadena de nucleótidos y ese pedacito codifica o tiene las instrucciones de cómo armar alguna característica en particular, una característica definida, una proteína o alguna característica de ese ser vivo. Okay. ¿Cómo se realiza un análisis genético en una planta? Hay muchas maneras de hacer un análisis genético y en realidad el análisis en particular que uno usaría depende de la pregunta que uno que uno tiene. Pero un ejemplo sería, si quieres estudiar el ADN, colectarías la planta que te interesa, después coges tejido, por ejemplo, las hojas de una planta o algo así, de alguna manera maceras el tejido para abrir las células y después usas varios químicos para extraer el ADN. Una vez que ya tengas el ADN, puedes secuenciarlo. Tenemos unos métodos muy sofisticados y unas máquinas muy sofisticadas que nos ayudan a secuenciar el ADN, que básicamente a leer cuáles son los nucleótidos que hacen esa cadena de ADN. Cuando ya tienes esa información, puedes comparar el ADN de la planta que te interesa con ADN de otras plantas para tratar de deducir relaciones entre ellas, a quién se parece más, a quién se parece menos. Esto podría ser una manera de hacerlo. Gracias por compartir los antecedentes de su investigación. Hemos aprendido un poco sobre el proceso de domesticación y cómo las plantas se pueden convertir en malezas. Ahora le preguntaremos a la audiencia si tienen alguna pregunta. Y si están asistiendo por Zoom, pueden someter sus preguntas. Permiso, ¿cuáles son algunas de las malezas que encontramos en los campos de maíz en Massachusetts? ¿Hay ejemplos? ¿Puede repetir de nuevo su pregunta para yo poder decírsela a ella? Repite otra vez. ¿Puede repetir su pregunta para yo poder The decírsela question, a can you ella? please repeat the question? Quiero saber cuáles son las I want to plantas o know las malezas que what encontramos en los are campos the de maíz most o regular otros findings in campos, wheat? I mean, en what are Massachusetts. normally wheat like? Ella What are the pregunta most que common cuáles wheat? pueden ser los tipos de malezas que se pueden encontrar en los campos de Estados Unidos, en campos de maíz o otro tipo de cultivo. Muchas malezas. Esa es una pregunta un poco difícil porque las malezas que ocurren en diferentes cultivos suelen ser diferentes, pero hay muchísimas especies de plantas que actúan como malezas. Hay como 8,000 especies de plantas que pueden ser malezas en campos agrícolas. Hay como 250 que son muy, muy comunes. Pero estamos hablando todavía de un grupo muy grande y depende del cultivo que uno está mirando. Creo que me preguntaste específicamente por el maíz. Que yo no soy muy experta en los campos agrícolas de maíz, entonces no podría darte inmediatamente especies, pero hay muchas. Muchas gracias.
Pensando en compañías que normalmente hacen plantas que son genéticamente modificadas y pensando en cómo estas se pueden introducir entre algunos campos, ¿cómo estas plantas que ya están modificadas pueden convertirse en maleza y afectar la agricultura? Esa es una pregunta muy buena y es una pregunta muy grande. Ah, sí, perdón, repítela tú primero para asegurarme que yo lo entendí. Y para que oigan los Corrígeme si sumo. lo digo mal. Ya hay pregunta. Ya teniendo las plantas ya domesticadas, ¿cómo esas plantas domesticadas se pueden convertir en maleza? No, ¿domesticadas o dijiste genéticamente? Genética. Sí. Genéticamente modificadas. Ok, está hablando de plantas que son genéticamente modificadas por métodos de biotecnología. Ujú. ¿Se pueden convertir en malezas o no? La gente que trabaja en modificación de plantas y en tratar de crear cultivos genéticamente modificados, generalmente lo están haciendo para tratar de mejorar algún aspecto de la agricultura. Por ejemplo, crear una planta que sea más resistente a insectos o crear una planta a la cual se le puedan aplicar herbicidas para matar las malezas y no matar el cultivo. Pero cuando hay personas que están creando estos cultivos genéticamente modificados, una consideración muy importante es si ese cultivo modificado va a crecer en un lugar donde hay parientes silvestres o parientes que sean malezas, es decir, plantas que estén cercanamente relacionadas y que se puedan cruzar con ese cultivo. Entonces es muy importante y es algo en lo cual sí se preocupa la gente que trabaja en modificación genética, es crear cultivos genéticamente modificados que solo crezcan en lugares donde no pueda cruzarse ese cultivo con un pariente, porque en ese caso sí podría, mediante esa hibridización, escaparse ese gen modificado, meterse en las malezas y quizás crear unas malezas que sean resistentes al herbicida, por ejemplo, y entonces el herbicida ya no te sirve. Es una consideración muy importante. Ok, vamos a seguir. Otra pregunta. Yo llegué tarde, perdone que no estaba aquí cuando empezó la conversación, pero yo quiero saber qué es clorofila de una planta. Se está disculpando que llegó tarde. Y la otra parte es, él quiere saber qué es el clorofila de una planta. ¿Qué es la clorofila de una planta? Es básicamente una molécula que tienen las plantas que usan para capturar la energía del sol. Entonces, todas las plantas son verdes porque tienen esta molécula de tal color verde, y captura la energía del sol y lo usan para hacer fotosíntesis. Con esa energía lo usan para sintetizar azúcares, para que la planta crezca. Ok. Ahora vamos a seguir a la segunda parte. ¿Cuál es el enfoque de su laboratorio? Yo estoy interesada en cómo las plantas se adaptan al ambiente agrícola. Todas las plantas domesticadas y las plantas malezas. Pero las plantas malezas son tan adaptables, son tan exitosas en adaptarse al ambiente agrícola, entonces que mucho del enfoque de mi laboratorio es en estas plantas maleza. Y hay una en particular que es la que más estudiamos, no es la única, pero es mi favorita, que se llama el arroz maleza. ¿Qué es el arroz maleza y por qué su laboratorio ha analizado específicamente este? El arroz maleza es básicamente lo que suena, como suena, es un arroz, un tipo de arroz que se comporta como una maleza. Y tengo otra diapositiva para mostrarles fotos de cómo es ese arroz maleza. Sí, exactamente. Bueno, entonces es un tipo de arroz que se comporta como una maleza y que invade los campos de arroz cultivado. Y esta es una maleza que ocurre en todo el mundo. Entonces, en cualquier parte del mundo donde la gente crezca arroz, vamos a encontrar arroz maleza. Y el arroz es un cultivo que crecemos en muchas partes del mundo. Es una maleza que está muy cercanamente relacionada con el arroz cultivado y causa grandes problemas en que disminuye la productividad de los campos de arroz cultivado.
y es muy difícil de controlar porque se parece tanto al arroz cultivado. A ver, en esta foto grande donde ven como un campo, espero que se alcance a ver un poco, pero esto es un campo de arroz cultivado aquí en Estados Unidos y las partes de verde más oscuro son el arroz cultivado. Y si ven unos parches que son como verde más clarito, y hay varios de esos parches, ese es el arroz maleza. Entonces es un ejemplo de cómo, qué tan invasivo puede ser el arroz maleza en el arroz cultivado. La otra foto que quería mostrarles es, hay una foto donde ven las semillas, se les ha quitado la cascarilla y ven unos granos rojos. Esa es una foto del grano del arroz maleza y a menudo es así rojo, de color rojo, y mucha gente lo llama arroz rojo. Me preguntaste que por qué, ¿cierto? ¿Por qué queremos estudiar el arroz maleza? Estudiamos el arroz maleza porque siendo que es una maleza del arroz cultivado, es una maleza que tiene un impacto grandísimo a nivel mundial. El arroz cultivado es un cultivo muy importante. El arroz cultivado le proporciona, es la principal fuente de calorías para más de la mitad de la población del mundo. Entonces, cualquier maleza que afecte al arroz cultivado va a tener un impacto grandísimo. Entonces, esa es una de las razones. Y es una planta muy interesante y muy adaptable. ¿Cuáles son las preguntas de su investigación con el arroz maleza? Estamos interesados en entender de dónde ha evolucionado el arroz maleza en todas partes del mundo. Como les dije, el arroz maleza ocurre alrededor del mundo y queremos saber cuáles han sido los orígenes en cada una de esas poblaciones de arroz maleza. También estamos interesados en entender cuáles son las características que hacen que el arroz maleza sea tan exitoso en los campos cultivados y tratar de descubrir los genes que controlan esto, cuáles han sido los cambios genéticos que ayudan a que el arroz maleza sea tan exitoso. ¿Cómo llevas a cabo tu investigación? Llevo a cabo mi investigación con las mismas herramientas genéticas que estábamos discutiendo hace poco. Entonces, lo que hacemos es que colectamos arroz maleza en diferentes partes del mundo, extraemos ADN y cogemos ese ADN y lo comparamos con ADN que también tenemos de arroz silvestre, de arroz cultivado, y usamos esto para tratar de deducir de dónde ha venido el arroz maleza en cada lugar. También comparamos el arroz maleza con el arroz cultivado para tratar de entender cuáles son las características que realmente son clave para que el arroz maleza sea tan exitoso. Y después hacemos unos análisis bastante complicados que involucran cruzar el arroz maleza con el arroz cultivado para tratar de así descubrir cuáles son los genes que controlan estas características que hemos descubierto son importantes para el arroz maleza. Okay. Como puedo entender, esta investigación ha sido bastante extensa y entiendo que quizás pueda trabajar con más personas, trabaja con alguien más. Sí, creo que la siguiente diapositiva es un mapa para darles un poco de una idea. Sí, ok. Pues yo les mencioné que el arroz maleza ocurre en todas partes del mundo donde la gente crece arroz. Y yo no he estudiado todos los países del mundo donde hay arroz, pero esto es un ejemplo de colaboradores con los cuales he trabajado en diferentes países del mundo para deducir los orígenes del arroz maleza en cada uno de estos lugares. Entonces mi trabajo es muy colaborativo para conseguir las muestras de arroz maleza. Necesito trabajar con gente en esos países o conseguir muestras de bancos de germoplasma. ¿Qué han aprendido de sus estudios del arroz maleza? También tengo una diapositiva para mostrarles ahí. Hemos descubierto cosas que a mí me parecen muy interesantes. A ver, les explico esto. Yo creo que el principal descubrimiento que hemos hecho es que el arroz maleza en diferentes partes del mundo ha evolucionado independientemente. Lo que esto significa es que si miramos, por ejemplo, el arroz maleza en España, este tiene un origen independiente del arroz maleza en Colombia,
Y este tiene un origen independiente del arroz maleza en India y este tiene un origen independiente del arroz maleza en Estados Unidos. Entonces, el arroz maleza ha evolucionado muchas veces y cada vez lo ha hecho independientemente. Lo otro que hemos descubierto es que el arroz maleza, la mayor parte de las veces, ha evolucionado a partir de ancestros domesticados. Y esto es lo que estaba tratando de mostrar aquí en esta gráfica. Tenemos el arroz silvestre, que es el ancestro del arroz cultivado, esa como burbujita amarilla que tengo ahí. A partir del arroz silvestre hemos domesticado varias variedades de arroz cultivado, que son las burbujitas azules. Y a partir de ese arroz cultivado, de estas variedades, muchas veces ha evolucionado el arroz maleza. Y ese proceso de evolución de arroz maleza a partir de un cultivo ancestral lo llamamos de domesticación. Básicamente lo que ha pasado es que tenemos un cultivo, el arroz, es un cultivo que tiene características que nos gustan a los humanos, y este arroz se ha dedomesticado, ha hecho como domesticación en reversa, y ahora tenemos arroz maleza que tiene características que no le gustan a los humanos. Ok. ¿Cómo han fomentado las prácticas agrícolas en la evolución de las malezas modernas? Toca acordarse que en realidad las malezas han sido problemáticas para la agricultura desde que los humanos empezaron a practicar agricultura. Entonces, hemos tenido problemas con malezas, llevamos 10.000 años teniendo problemas con malezas, pero sí hay algunas prácticas agrícolas que hacen que las malezas evolucionen más rápidamente. Una es los monocultivos. Cuando sembramos el mismo cultivo cada año y el siguiente, sembramos el cultivo, al siguiente año sembramos el mismo, al siguiente año sembramos el mismo. Creamos básicamente una situación tan estable que es muy fácil que las plantas malezas se adapten a eso. Es más difícil para las malezas adaptarse a los campos cultivados cuando hay rotación de cultivos, sembramos algo diferente cada año, o cuando sembramos mezclas de cultivos, por ejemplo, 2 cultivos diferentes en un solo campo. Y, perdón, otra práctica que está haciendo que evolucionen las malezas mucho hoy en día es estamos aplicando más y más herbicidas, y al hacer eso estamos creando selección para malezas que son resistentes a herbicidas. ¿Su laboratorio continúa investigando el arroz maleza? Sí, tenemos todavía muchas preguntas que queremos contestar en el arroz maleza. Les puedo dar una idea de una en la siguiente diapositiva. Okay. Pues yo te había mencionado que estamos muy interesados en cuáles son las características que hacen que el arroz maleza sea tan exitoso. Y hay varias características, pero una de mis favoritas, y yo creo que una de las más importantes en el arroz maleza, es la presencia de lo que llamamos desgrane. Entonces, si uno coge una planta de arroz maleza, las semillas se caen de esa planta muy fácilmente. Eso es lo que llamamos desgranar. En cambio, si uno coge un arroz cultivado, las semillas no se caen. Y la razón por la cual no se caen es porque los humanos han seleccionado para que no se caigan las semillas. Si miramos al arroz silvestre, que vemos aquí como a la izquierda de esa diapositiva, el arroz silvestre se desgrana porque es una manera muy buena de esparcir semillas. Los humanos seleccionaron durante la domesticación para que se perdiera el desgrane, y lo hicieron para que pudieran cosechar esas semillas, para que no se perdieran. Pero cuando evolucionó el arroz maleza, cuando ocurrió esta domesticación, volvió a evolucionar la característica del desgrane. Y una de las cosas que estamos tratando de entender en el laboratorio es cómo sucedió esto, cómo volvió a evolucionar el desgrane y cuáles son los genes que son responsables por esto. Entonces tratamos de entender, por ejemplo, si los genes que estaban involucrados en la domesticación, en la pérdida del desgrane, es el mismo gen o un gen diferente al que estuvo involucrado en volver a evolucionar el desgrane durante la domesticación. Y también si estos genes son los mismos
en poblaciones de arroz maleza en Colombia y en España o son diferentes genes? ¿Qué otras plantas está estudiando su grupo? También estudiamos otras malezas. Estamos interesados en unas malezas que ocurren en los cranberries. Y no sé cómo decir cranberries en español porque no existen en Sudamérica. Sí, arándano. No, no son los No, mismos. no, Arándanos son blueberries. Bueno, el hecho de los cranberries. Y también, también en unas malezas que ocurren en las lentejas, que son una especie completamente diferente de leguminosa, pero que imitan al grano de las lentejas. Y también trabajamos en plantas domesticadas, por ejemplo, domesticación del tomate. Bueno, pues ahora tendremos otra oportunidad para preguntar del público. Y ahora sí. Tengo dos preguntas. Buenas noches. Cuando usted habla del arroz maleza, usted está hablando de un arroz que se consume o es una planta que daña el cultivo. Se le llama así. Ok. La pregunta es, cuando usted habla del arroz maleza, ¿usted habla de una planta Que daña. que daña el cultivo del arroz o es el arroz que ya uno va a ingerir, uno come? O es un tipo de arroz silvestre. O es un tipo de arroz silvestre, perdón. Pues nosotros en la ciencia tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? Porque a veces uno puede interpretar cierta palabra de dos maneras. Entonces nosotros usamos la palabra silvestre para plantas que están creciendo afuera de los cultivos. Plantas que no están creciendo en los campos donde crecen nuestros cultivos. Y los humanos no están manejando eso. El arroz maleza no es silvestre. El arroz maleza crece solo dentro de los campos donde estamos creciendo también el arroz cultivado. Y por eso lo llamamos maleza. Pero están muy cercanamente relacionados. Es como si fueran hermanos, ¿no? Tenemos el arroz cultivado. No lo comemos porque todas las semillas del arroz maleza se caen al suelo. De vez en cuando, las semillas del arroz maleza pueden contaminar la cosecha. Entonces puede que tú compres arroz que tiene un poquito de contaminación de arroz maleza, pero en general no nos lo estamos comiendo. La mayoría de esas semillas se están escapando. Y si no lo comemos, no hay problema, porque son tan cercanamente relacionados que es como comer arroz. Tengo otra pregunta. Okay. Yo vengo de Puerto Rico. Y en Puerto Rico tuvimos muchos problemas con Monsanto. Que ella no puede hablar en relación a Monsanto. En Puerto Rico ganamos una batalla. Ok. Ella viene de Puerto Rico y en Puerto Rico tuvimos una lucha con Monsanto, no sé si tiene conocimiento pero sí tiene conocimiento de qué nos puede decir sobre eso. Yo no sé muy bien de qué se trató la lucha que tuvieron con Monsanto. Pues Monsanto, voy a hablar de una forma, ya yo estaba acá en Puerto Rico cuando ellos se insertaron y pudieron ganar lo de Monsanto. Pues Monsanto son unos herbicidas, una compañía de herbicidas que se usan en la agronomía que afectaron la calidad de vida de muchas personas, produciendo muchas enfermedades cancerosas y un montón de cosas. Y hubo una lucha bien grande en relación a Monsanto. Habría que estar insertado ahí en Puerto Rico porque lamentablemente pues no trascienden las luchas, no trascienden acá a Estados Unidos por los problemas políticos que existen. Pensé que no sé ¿Qué si podría estar relacionado a? Okay. a la agronomía, porque tiene que ver con la agronomía, con los suelos. Okay. En términos un poco más cortos, Monsanto fue una lucha contra una compañía que estaba echando herbicidas a los cultivos, en el cual estaban produciendo bastantes efectos secundarios a las personas en cuestión de enfermedades, cáncer, todas esas cosas. Ella quiere saber si en alguna manera ha estado relacionada, podría estar Monsanto relacionado a esto,
o simplemente son malezas que vienen de Que si ella, que si de ella un tiene cultivo previo. conocimiento de los problemas que tiene Monsanto, son demandables. o si en algún momento ha tenido algún conocimiento de los problemas que tiene Monsanto y si es demandable en. Sí. No tengo más conocimiento de lo que pues uno lee en las noticias y cosas así, pero los herbicidas son químicos, ¿cierto? Y los químicos a menudo tienen efectos terribles y entre menos químicos usemos, definitivamente mejor. Hay mucho interés entre la gente que se preocupa de cómo manejar malezas, de encontrar mejores métodos y métodos alternativos de usar, de manejar y controlar las malezas, porque el uso de herbicidas y sobre todo el abuso de herbicidas cuando se usa demasiado, además de causar problemas de salud para los humanos, hacemos que las malezas eventualmente evolucionen resistencia a ese herbicida y entonces toca buscar otro herbicida, otro químico. Hay mucho interés en la comunidad de científicos estudiando malezas de encontrar mejores maneras de controlar las malezas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podría haber alguna oportunidad en que el arroz maleza prácticamente tome control de la agricultura en esta área y sea lo único que podamos consumir en algún momento? Podría haber alguna oportunidad de que el arroz maleza, ¿cómo lo digo? Tome el cultivo entero y sea lo único que podamos consumir, o sea que ya no haya el arroz normal que se pueda consumir. Esta es una pregunta muy buena y definitivamente hay partes en el mundo donde un campo, donde un agricultor crecía arroz maleza, crecía arroz cultivado, ha quedado tan infestado de arroz maleza que lo han abandonado y ya no crecen arroz ahí. Porque una de las características, además del desgrane, que es una característica muy importante para el arroz maleza, otra característica importantísima del arroz maleza es que tienen lo que se conoce como dormancia de semillas. Esto quiere decir que las semillas se caen de la planta, se quedan en el suelo y pueden permanecer en el suelo años, esperando a que las oportunidades sean perfectas para germinar. Y uno puede tener entonces un campo donde han caído muchas semillas de arroz maleza y algunas germinan este año, las próximas van a germinar el próximo año y pueden así seguir germinando y que pues reproduciéndose y llega a un punto donde ya el agricultor tiene tan poco rendimiento de arroz cultivado que abandona ese campo. Pero lo que generalmente sucede en estos casos es que el agricultor deja de sembrar arroz y a lo mejor busca sembrar otro cultivo. Y este cultivo puede que ya no sea un cultivo que pueda invadir el arroz maleza. Vendrían otras malezas que empezarán a ser problemáticas. We have one question, I'm afraid you're gonna have to translate into Spanish for me, I apologize. Are the seeds ones that you would purchase or are they growing each year? So is this an issue? Cuando se crecen los cultivos, ¿cuál es el problema Okay, más so let me común ask you que aparece something. ahí? Let me see if I understood your question. Déjame What you're preguntar, saying déjame ver is, si entendí la pregunta. the, Lo que me estás diciendo es, the problem is with the seeds or if it is something el that problema whenever es we buy the con seeds, las it's something that semillas comes up. o con algo que resulta de ellas. Okay. So la pregunta es, La pregunta es, el efecto que pueden tener esas malezas o algún problema que pueda tener esas malezas, ¿vienen naturalmente de la semilla o puede ser de algún compra que se haya hecho en algún otro sitio y se plante ahí? ¿O simplemente es por la semilla que viene esa maleza? ¿De dónde puede provenir así? Creo que lo que estoy entendiendo de la pregunta es de dónde viene la infestación primaria. Dicho, cuando primero llega el arroz maleza a un, Sí. a un campo cultivado, ¿de dónde vino? Y ambas de esas explicaciones son posibles. Entonces, puede que el arroz maleza, hace años alguien sembró arroz ahí y estaba contaminado con arroz maleza y esas semillas llevan ahí varios años esperando en el suelo y ahora varios años después llega uno, siembra su arroz cultivado y ¡pum! Empieza a crecer el arroz maleza porque han estado esperando las semillas de ahí. Pero también puede suceder que uno va a sembrar arroz por primera vez
uno compra semillas para sembrarlas y esas semillas tienen algo de contaminación de arroz maleza. Eso sucede, es bastante común, no tanto en países más ricos como Estados Unidos, donde los granjeros generalmente tienen suficiente dinero para comprar semillas de compañías que certifican que esas semillas no están contaminadas. Pero en países como Colombia es más común que los granjeros intercambien semillas los unos con los otros. Y a menudo pues no saben eso, pero al hacer la cosecha se contaminó con algún poco de arroz maleza y ahora siembran eso y entonces en esa mezcla está el arroz cultivado y también el arroz maleza. Ok. Vamos a seguir ahora para la parte 3. Además de hacer toda la investigación genial que hace, usted participa y tiene roles de liderazgo en un par de grupos en el campus de UMass. Se centran en crear un entorno académico y más inclusivo y equitativo. Primero, usted es una de las fundadoras de Mind Hears, o en español La Mente Oye, un blog escrito por y para académicos sordos y con dificultades auditivas. ¿Puede contarnos un poco sobre por qué comenzó con este blog? Sí, con gusto, sí. Pues les quiero dar un poco del contexto antes de hablar específicamente sobre el blog. Entonces, si me dan la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, lo que quiero mostrarles con esta diapositiva es algo que a lo mejor es algo de lo cual están enterados o a lo mejor no. Pero esto es que las discapacidades en realidad son bastante comunes en la población en general. 26% de los adultos en Estados Unidos, por ejemplo, tienen algún tipo de discapacidad. Pero aunque las discapacidades son comunes en la población general, si uno va a una universidad, uno va a ver que solo 4% de los profesores universitarios tienen una discapacidad. Entonces hay un gran problema de representación aquí. ¿Y por qué está sucediendo esto? Hay muchas razones, pero una de las razones por las cuales hay esta falta de representación de personas con discapacidades en un ambiente universitario es que los sistemas de apoyo van disminuyendo a medida que uno avanza en la carrera. A nivel de pregrado está muy institucionalizado el sistema de apoyo. Hay servicios universitarios para apoyar a los estudiantes de pregrado, los estudiantes universitarios con discapacidades, pero este apoyo empieza a ser menos y menos institucionalizado y a medida que uno avanza y cuando uno llega a ser profesor hay muy poco. Si me dan la siguiente diapositiva. Entonces, yo tengo una discapacidad, yo tengo pérdidas auditivas y la manera en que me comunico con la gente es, dependo mucho de mis audífonos para poder oír, también dependo en leer los labios. Y esto es una de las razones por las cuales tú has tenido que repetir cada pregunta que me hace la audiencia para que yo pueda entenderlas mejor y pueda leer tus labios cuando lo estás haciendo. Soy una profesora, también soy profesora universitaria. Entonces he tenido la experiencia de esa falta de apoyo que existe para gente con discapacidades cuando uno está en la universidad y cómo esto va disminuyendo a medida que uno progresa. Quería mostrarles esta gráfica. Esta gráfica muestra básicamente para gente con pérdidas auditivas, gente sordas o con pérdidas auditivas, como a cada nivel de educación, estas personas progresan menos. O sea, que menos de nosotros logramos avanzar al siguiente paso. Y lo otro que quería mostrarles aquí de la diapositiva es que esta discapacidad de tener pérdida auditiva es una que de nuevo es muy común en la población general. Entonces calculamos que por ahí 14% de los adultos que tienen edad para trabajar tienen alguna pérdida auditiva, pero de nuevo no estamos representados en el ambiente académico. Si me dan la siguiente diapositiva, ya les puedo hablar un poco más sobre el blog. Este es nuestro blog, se llama The Mind Hears, o La Mente Oye, y es un blog que empecé hace varios años con una colega
también de UMass, Michelle Cook, que está en el Departamento de Geociencias. Y ella también tiene pérdidas auditivas como yo. Estábamos hablando y reflexionando sobre las dificultades que hemos tenido. Y entonces decidimos crear este blog con dos objetivos principales. El primero es disminuir aislamiento. Nosotros sentíamos que no teníamos una comunidad o gente con la cual hablar que entendiera cuáles eran las dificultades que teníamos. Entonces queríamos encontrar una manera de crear una red, un network de académicos sordos y con pérdidas auditivas. Y el segundo objetivo es básicamente crear un sistema de apoyo mutuo. Crear un foro donde podemos compartir cuáles son las estrategias que hemos usado cada uno para superar las dificultades que encontramos a medida que vamos avanzando en nuestra carrera profesional y así crear maneras de darnos ideas de cómo podemos superar las dificultades que encontramos. También es miembro y mentora en UMass You are SACNAS. also ¿Puede a compartir member un and a poco sobre mentor. lo que ha sido Could SACNAS you para share usted, a lo que little es bit SACNAS? more Sí, puedo with compartir un UMass poco sobre SACNAS? Can you SACNAS, aunque creo share que tú what también nos puedes SACNAS means hablar to un you? poco sobre eso. I think you can also talk En to us a little bit SACNAS about that as well. es SACNAS una organización is de a organization muchos años en Estados Unidos que fue fundada that has many para years in the States, apoyar that was a founded los hispanos, a los chicanos y a to los listen nativos to americanos, Hispanics, Latins, indígenas Latin nativos, Americans, en and Native el Americans. progreso de carreras Its en progress. llamamos STEM, que es básicamente ciencia, tecnología, So ingeniería y it's matemática. technology, Y engineering, and math. esta organización This es en organization realidad muy is abierta, aunque tiene it's nombre really de very que open. apoya a hispanos y a americanos nativos, en realidad es It muy does abierta a todas support las minorías en STEM. minorities Y tienen una in conferencia STEM, muy linda and they cada have a año conference, a very celebrando la nice diversidad conference. en STEM. Y tienen muchos capítulos alrededor del país y tienen muchas actividades para tratar de asistir profesionalmente a personas en grupos minorías que están interesados en crear carreras en estas áreas. Yo sé que tú tienes experiencia en SACNAS, a lo mejor también. Bueno, hablando un poquito sobre mí, soy una estudiante que se acaba de transferir. Antes vivía en Worcester, Massachusetts, y ahora me acabo de transferir para terminar mi bachillerato en ingeniería industrial. Y entonces este ha sido mi primer semestre en UMass Amherst y ha sido mi primer semestre también siendo parte de SACNAS, al igual que tratando de estar envuelta en cualquier actividad que haya sido. Por ser mi primer semestre no tengo mucho que decir, no he participado mucho, pero lo que sí me encantaría resaltar es que SACNAS es una sociedad que me encantó desde el primer día que la escuché, porque aparte de que ayuda a mucha gente y promueve mucha gente que uno se siente relacionado a, por no ser parte de, por no ser de aquí, por haber crecido en otro país, entiendo que es una sociedad que no todas ofrecen eso. Al igual que me enteré que ayudan bastante a las personas en Puerto Rico. Su conferencia de este año fue en Puerto Rico. Soy puertorriqueña, so para mí eso es bastante importante y soy bastante orgullosa de que Puerto Rico esté representando donde sea que lleguemos. Así que, por último, ¿qué consejo te hubieras dado a ti misma como estudiante de pregrado, perdón? Me habría dado varios. Creo que el primero que me habría dado es busca una comunidad de gente que entienda cuáles son las dificultades que enfrentas tú y que te ayuden a celebrar las cosas buenas también. Esto es algo que creo que se ha vuelto más y más fácil hoy en día con la existencia de redes sociales, pero busca una comunidad. Es algo que me diría a mí misma si pudiera devolverme en el tiempo. Lo otro que diría es tienes que perseverar. Entonces, una carrera en ciencia a menudo es difícil, en realidad una carrera en lo que sea.
siempre van a haber momentos difíciles. Y eso es cierto para gente que tiene discapacidades y gente que no tiene discapacidades. Y a veces lo importante es simplemente seguir tratando y seguir adelante. Y lo último que me diría es que ser flexible y ser creativa. Que sí, tener una pérdida auditiva va a presentar dificultades, va a crear algunas barreras, pero lo importante es no pensar en esto como algo que me tiene que cortar el camino, sino trata de pensar en soluciones, sé creativa, ensaya. Y si no funciona de una manera, pues ensaya algo diferente. Y así puedes seguir adelante. Muchas gracias por compartir con nosotros todo lo que usted hace. Ahora tenemos otra oportunidad para algunas preguntas del público. ¿En dónde tú te ves en 5 años con tu experiencia en lo que estás estudiando, verdad? No sé. Plantas malezas. Okay. ¿En dónde se ve en 5 años con su investigación en las plantas malezas? ¿Qué piensa que puede esperar de ella? Pues yo espero que en 5 años por fin hayamos identificado el gen que controla el desgrane en el arroz maleza. Tratar de identificar genes es un proceso larguísimo y estamos acercándonos, pero aún no estamos ahí. Pero identificar ese gen yo creo que pues sería muy interesante desde un punto de vista evolutivo, pero uno de los aspectos interesantes del desgrane, que no sé si les parece interesante a ustedes, pero a mí me parece interesante, es que en realidad cuando uno crea el arroz cultivado, uno quiere que el grano no se caiga solito, pero uno tampoco quiere que sea dificilísimo quitar el grano. Uno quiere poder usar cierta cantidad de fuerza, pero no demasiado, no quiere que sea muy difícil. Y entonces, si logramos identificar el gen que controla el desgrane en el arroz maleza, esto también puede ayudarnos a crear cultivos donde uno puede hacer, se me fue la palabra en español, pero fine tuning, como ajustar el nivel del desgrane o no desgrane en el cultivo para facilitar la cosecha. Entonces sería algo muy útil desde un punto de vista agrícola, sería interesante desde un punto de vista evolutivo, espero. Y creo que voy a estar aquí en UMass todavía trabajando con arroz maleza en 5 años. Bueno, pues por último, gracias por acompañarnos en nuestro último evento de Ciencias de la Vida del año. Comenzaremos de nuevo en febrero y comenzaremos 2023 con un panel de biología celular, donde seremos invitados 3 biólogos celulares para que nos digan todo lo que necesitamos saber sobre cómo las células se mueven, replican y comunican. Este evento será en inglés y sin que le gustaría obtener un poquito más de información, tenemos un sitio web y aparte de eso, si no lo han hecho, no olvide completar nuestra hoja de registro para que podamos continuar brindándole café sobre los temas que desea conocer. También haremos una publicación en nuestra página web de cómo ser más conscientes e incluyentes para nuestros compañeros sordos o quienes tienen dificultades auditivas. Otra vez, muchas gracias a la doctora Ana Caicedo por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros. Y gracias a la Hispanic American Library por darnos la oportunidad de hacer este evento en su espacio. Gracias, Coral.